Él se llamaba Manuel Rojas, después se fue para Suecia y no volvió más a Chile. Él era hijo de ferroviarios, eran comunistas, a los padres los mataron. Cuando él llegó a su casa, él era muy joven, era estudiante, los milicos habían matado hasta los perros. Sí. ¿Será algo disparador? En Chile aseguran que el poeta Pablo Neruda no murió de muerte natural, sino que fue asesinado por la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Luego de más de 40 años de su muerte ocurrida el pasado 23 de septiembre de 1973, la ciencia y los tribunales esperan develar la causa que provocó el deceso del poeta chileno. Para el abogado querellante de la causa, Eduardo Contreras, existe convicción de que el escritor, diplomático y parlamentario comunista fue asesinado por agentes de la dictadura mientras estaba internado en la clínica Santa María, producto del cáncer de próstata que lo aquejaba. Y le damos la bienvenida esta mañana al doctor Eduardo Contreras. Un gusto recibirlo. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Para mí es el gusto estar en este canal y contigo. Eduardo, en esta causa que ustedes iniciaron, en la que está involucrado el partido político al que pertenecía Pablo Neruda, el Partido Comunista, usted es representante, querellante en esta causa, en representación del Partido Comunista, pero donde también está la familia de Pablo Neruda y donde también está el Ministerio del Interior, es decir, el gobierno, el Estado chileno, en esta causa en la que ustedes intentan demostrar que aquel 23 de septiembre de 1973, cuando se comunica que Pablo Neruda falleció producto de su enfermedad, estaba enfermo de cáncer, en realidad no fue por la enfermedad, sino que fue asesinado. Nuestra convicción se afirma con el tiempo. Hace un año y días que estuvimos hablando en este canal contigo de este mismo tema. Han pasado muchas cosas. En estos meses, y el procedimiento es largo porque se sigue de acuerdo con las reglas del procedimiento antiguo, por la fecha en que se cometió el delito, pero han ocurrido cosas tan interesantes como que fue encontrado en el cuerpo de Neruda el Staphylococcus dorado, que es una bacteria que en este momento está sometida a exámenes en laboratorios de Canadá y de Noruega para determinar si este Staphylococcus preciso es de aquello que pudo haberse contagiado en el propio hospital o si se trata, por el contrario, de uno que fue llevado especialmente para ser inoculado a Neruda. Este es un dato que no teníamos y han participado en esto panelistas y médicos y expertos forenses de Estados Unidos, de Canadá, de Noruega, de Dinamarca, de Suecia, etc. Bien, pero además de eso, sabemos también de que en el hospital, la clínica Santa María donde él estuvo, estaba de director, una cosa muy extraña en esos días del golpe, un médico militar ecuatoriano. No teníamos este dato hace un año atrás, que era amigo de Pinochet. Pero también sabemos hoy de que apareció, a pesar de que la clínica, cuando hablamos hace un año, no estaba la ficha clínica de Neruda, según ellos se había destruido con el tiempo, la Policía de Investigaciones de Chile allanó la clínica Santa María y encontró la ficha clínica de Neruda, la cual está obviamente alterada, porque aparece el ingreso de Pablo
y la salida de Pablo, pero en ninguna parte está la ficha clínica que exprese el tipo de enfermedad, el procedimiento que se aplicó. Es decir, todos los elementos que hemos encontrado en estos meses son muy contundentes y reafirman la tesis del asesinato. Es más, la propia Fundación Neruda, que inicialmente dudó mucho del procedimiento, que hasta estuvo en contra que hubiera una querella, hoy día se ha sumado, no a la querella, pero sí desde el punto de vista ético, ha declarado que cree hoy que lo más probable es que Pablo fue asesinado. Las evidencias son muchas. La clínica Santa María era una clínica que había sido intervenida por los militares. Claro, Tiene además otro antecedente, que es el asesinato probado del expresidente Frei Montalvo. Un dato decisivo, porque gracias al aporte que nos hizo la familia de Frei de darnos copia del expediente, descubrimos que el asesinato de Frei fue en la misma clínica, con algunos pocos años de diferencia, en el mismo piso cuarto, da para un título el piso de la muerte, pero además participaron los mismos médicos, el doctor Silva, el doctor Valdivia, que están procesados como autores del crimen de Eduardo Frei, son los mismos que atendieron a Neruda. Y la enfermera que le coloca la inyección a Frei, la inyección mortal, es la misma enfermera, Araneda, que le coloca la inyección mortal a Pablo Neruda. Es decir, las contradicciones del doctor Sergio Draper, que inventa un médico que no existe, que se contradice en la prensa y con lo que dice en el procedimiento. Es decir, mira, yo hoy día, a diferencia de hace un año atrás que tenía duda, no tengo duda alguna que fue asesinado. El problema es si técnicamente, médicamente, vamos a poder probar la procedencia exacta del ADN del Staphylococcus dorado. Quiere decir entonces que lleva ya 5 años esta investigación que iniciaron ustedes, han recolectado un montón de elementos, pero todavía la justicia considera que no hay pruebas suficientes para señalar que efectivamente Neruda haya sido asesinado. No tenemos todavía auto de procesamiento respecto a ninguna persona, pero esta conversación que yo tengo contigo la he tenido también con el magistrado, que está tan convencido como yo del crimen, pero claro, se trata de un procedimiento serio y no podrá haber sentencia mientras no estén afinados todos los procedimientos que hayan que darse para poder demostrarlo. Pero mira, si tú piensas hace 5 años atrás, todos teníamos dudas. Todos pensamos que había muerto de cáncer. Hoy día yo creo que en Chile nadie tiene duda porque las evidencias que se han entregado son tales, las contradicciones son tales, que el médico que lo trataba dice que no murió de cáncer, que ahora sabemos que el que firmó el certificado de función nunca vio a Neruda. Es decir, todo es un absurdo y esta presencia de este médico extranjero allí, que estuviera intervenido militarmente en el hospital, nos lleva al convencimiento absoluto que una figura de la importancia mundial de Pablo, tan ligado a Uruguay también, vivió aquí un tiempo en Atlántida, fue asesinado. Quiere decir entonces, bueno, que tendremos novedades próximamente, porque usted decía, bueno, están todavía con el estudio del ADN de este estafilococo. ¿Y hay una fecha posible de saber los resultados? Según las estimaciones del doctor Cristiano Rego, que es un médico chileno de la Universidad de Berkeley que nos asesora en esta materia, él piensa que deberíamos tener a fin de año ya el resultado final. Ahí entonces, cuando tengan el resultado final, bueno, la justicia se pronunciará. Contreras, le cambio de tema. En este momento en nuestro país está en discusión lo que es el Transpacífico, ¿verdad? El acercamiento de Uruguay a Chile para, a través de Chile también, acercarse a este tratado transpacífico. En el caso de Chile, por lo que he podido saber, es algo que el gobierno firmó en febrero de este año, pero que el Congreso chileno todavía no lo terminó de aprobar. También he visto en la prensa, en los medios de comunicación, y usted me dirá, los movimientos sociales, los trabajadores fundamentalmente contrarios a que Chile ingrese a este tratado transpacífico. No es un problema simple el del TPP, porque efectivamente hay visiones distintas. Yo creo que nadie se opone a la integración mundial, en un mundo globalizado como hoy sería absurdo, etcétera, etcétera. Pero el mundo no es parejo ni es uniforme, hay países más grandes, más pequeños, más desarrollados, menos desarrollados, sectores dentro de los países con intereses mayores o menores, etcétera. Por lo tanto, y además se está violando una convención que es la 169 de la OIT, a la que están suscritos los países latinoamericanos, que explica que cuando se trata de medidas jurídicas que afecten la vida de la nación, deben ser consultadas las organizaciones sociales, no solo los parlamentos. Eso en Chile no se ha hecho. Y por eso en general la Central de Trabajadores y los organismos sociales están contra el TPP, que es contraria a la posición oficial, que es de apoyar el TPP.
porque hay diferencias que tienen que ver con problemas muy de fondo. Por ejemplo, los mecanismos de solución de conflictos que prevé el TPP pueden dejar fuera de lugar a los organismos jurídicos estatales nacionales, lo que sería extraordinariamente grave. La elevación del plazo de las patentes de farmacia de 5 a 12 años, que incluye incluso en favor de Estados Unidos hasta la obligatoriedad de los procedimientos médicos, es decir, y hasta las operaciones, hasta la cirugía, significa una pérdida de independencia, con lo cual hay que tener ojo. No estamos contra la globalización que existe por lo demás desde que los asiáticos caminaban por el estrecho de Bering hace muchos siglos atrás, y por eso el pueblo mapuche tiene rasgos asiáticos, o cuando llegaban los chinos al puerto de Acapulco antes de Cristo. Claro, la globalización de hoy día es más moderna, es más rápida, más tecnológica. Pero ese es un punto, y el otro punto es cómo afecta a los países que tienen diferencias enormes desde el punto de vista económico y social, y en mi opinión personal es mucho más importante hoy día la integración de América Latina y el Caribe que los TPP. Y el último punto, no me parece adecuado que el TPP haya sido secreto. Las cosas secretas siempre huelen mal. ¿Por qué se mantuvo en secreto los contenidos de esto? ¿Qué razón había para que fueran secretos? ¿Será realmente que las grandes potencias sinceramente quieren un mundo multipolar para que los equilibrios beneficien a todo el mundo? ¿O buscan un equilibrio para favorecer aquellos espacios de influencia que tiene cada una de las grandes potencias? Yo creo que esa es la duda de fondo. Cuando uno mira la realidad del continente, por ejemplo, si vamos a los países del Mercosur, en particular vamos a fijarnos en Argentina, en Brasil y también en Uruguay. Bueno, Argentina y Brasil con crecimiento negativo, es decir, cero crecimiento. Es más, Brasil en recesión. En el caso de Uruguay con un crecimiento del 1%. Y si uno ve la realidad de Chile, Chile es el país con mejor desempeño. Chile es el que tiene el mayor crecimiento, por lo que pude leer, cerró 2015 con un 2% del Producto Bruto Interno, menor a lo que venía, igual que es lo que pasa creo en el mundo entero, pero mayor a la realidad continental. Es el que tiene menor inflación, es el que tiene menor nivel de desempleo. Y hay quienes dicen que esta apertura de Chile al mundo, que estos tratados de libre comercio que Chile ha firmado, le han dado excelentes resultados. Mira, yo creo que es un tema que está por verse, porque una cosa es el excelente resultado desde el punto de vista macro, de la situación económica global, de las cifras, pero cosa muy distinta en la vida de los chilenos y de las chilenas. Entonces, cuando tú comparas esta realidad que tú sintetizas muy bien, con la otra realidad que es que se diga que en Chile no hay recursos para apoyar las reformas que están desarrollándose, que no se puede hacer la reforma educacional para que los chilenos volvamos a tener, como yo tuve, educación pública gratuita de calidad, o salud pública, o que sigan la famosa FP en materia previsional, te encuentras con que eso choca con este bienestar económico. ¿Cuál es la realidad? ¿Hay o no hay recursos? Nuestra impresión es que hay recursos. El problema es si los quieren invertir. No hablo solo de los fondos reserva, sino que ¿hasta cuándo le seguimos entregando al 10% las ventas brutas del cobre a las Fuerzas Armadas para que inviertan en normas secretas, reservadas, el armamento, sobre todo a la luz de los recientes escándalos en Chile sobre compras ilegales de armamentos, de aviones, etcétera? Es decir, creo que el problema es más político que técnico-económico, y que este supuesto bienestar económico chileno llegue alguna vez a traducirse en un bienestar que todavía no termina de llegar a nuestro país, a la gran mayoría. 17 de noviembre de 2017, elecciones en Chile, quizás segunda vuelta que va a ser en diciembre de 2017, es decir, falta un año para las elecciones. Si uno revisa la prensa chilena, encuentra que la presidenta Michelle Bachelet está con muy baja popularidad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Por las entrevistas que he hecho, por lo que he podido leer, inició una reforma tributaria, inició el camino de la gratuidad de la educación. Recordemos que en Chile la educación fue gratuita, usted decía, hasta que llegó Augusto Pinochet, usted tuvo educación gratuita. Llegó Pinochet, privatizó la educación. Ahora Michelle Bachelet inició todo un proceso, todo un camino de nuevamente gratuidad para la educación, hizo una reforma tributaria y la concretó, empezó a desatar una cantidad de nudos vinculados con la constitución de la dictadura pinochetista, y uno ve y dice, bueno, no sé, creo que está en un 17% de popularidad. También su hijo involucrado en cuestiones de corrupción, Sebastián Dávalos, ¿no? El hijo de Michelle Bachelet. Ana María, yo creo que tú misma has dado la respuesta. Es decir, yo creo que la baja de popularidad de Michelle se explica solo por la enorme influencia de los medios de comunicación.
El poder real en los países, en mi opinión, radica en los factores reales de poder, los poderes fácticos. La fuerza está en las Fuerzas Armadas y la ideología está en los medios de comunicación, que influye sobre la conciencia de los chilenos, en el caso de los habitantes de cada país. En el caso de Chile sigue siendo dominante la prensa privada, el peso del mercurio es impresionante. Entre paréntesis, el dueño del Mercurio, señor Edward, es un golpista que está comprometido en el golpe de 1954 contra Jacobo Arbenz en Guatemala y en los sucesivos procesos, y también en el golpe de Chile, como lo demuestran las memorias de Kissinger, los documentos clasificados, la CIA, etc. Bueno, estos medios que han hecho una batalla feroz contra la presidenta Michelle Bachelet, porque creo que se dieron cuenta que la transición del modelo de la dictadura a un modelo democrático empezó ahora, con el segundo gobierno de la Bachelet. Fin del sistema binominal, lo cual democratiza el proceso electoral en Chile. Anuncio de la posibilidad de una nueva constitución, pero una nueva constitución discutida por la gente. Se han celebrado estos meses de debates y cabildos en los barrios, las poblaciones, impresionante. Un sistema de democracia directa que no habíamos visto nunca en la historia. Chile nunca tuvo una constitución aprobada por la gente, siempre fue impuesta, todas. Bueno, la reforma tributaria que hace que paguen más los que tienen más, una reforma laboral, la posibilidad de volver a la educación. Bueno, eso era demasiado para los grandes poderes económicos chilenos que han lanzado una campaña de prestigio que hace bajar la popularidad de Michelle y la popularidad de la nueva mayoría a niveles muy bajos y que coloca una situación muy incierta de cara a las presidenciales del 17. A ver, usted habla de los medios de comunicación, pero también es cierto que esta nueva mayoría ganó la elección. Y los medios de comunicación siempre estuvieron en contra. Sin embargo, Michelle Bachelet pudo ganar la elección. Creo que es un episodio muy infeliz el involucramiento de corrupción de su hijo. Así es. Creo también que, como le está pasando a los gobiernos democráticos de América Latina, hay una desaceleración económica, porque yo decía, bueno, Chile está en una mejor situación que lo que está Argentina, Brasil, Uruguay, pero en realidad está peor que años anteriores, está con un crecimiento menor. Bueno, estos procesos son traumáticos, los procesos de transformaciones, como es una reforma tributaria, una reforma para la gratuidad de la educación, reformar la Constitución, son como muchas batallas juntas y eso también puede generar ¿no? golpes y debilitamientos para la propia presidenta, ¿no? Eso es así, efectivamente. Pero quiero volver atrás. Tú hablabas de la crisis y de la baja de la economía en América Latina. Yo creo que también hay que decir que la crisis es también mundial y que Europa no está mucho mejor. Y que tú lees, por ejemplo, recientes declaraciones del presidente de China, muy interesado en desarrollar relaciones económicas con países de América Latina, declaraciones de Putin, de Rusia, y que anuncia inversiones en el campo militar en el gobierno de Macri en Argentina, ¿no? Que le tiene mucho interés en considerarlo una relación comercial privilegiada con Argentina. Es decir, fenómenos que tal vez 20, 30 años atrás no se nos habrían ocurrido que podían suceder por elementos como la Guerra Fría, cuestiones puramente ideológicas. Es decir, la situación económica mundial de hoy día no es tan simple, no es tan sencilla. Yo creo que el sistema capitalista está viviendo una de sus peores crisis y no se ve por ahora soluciones que puedan ayudar rápidamente a salir adelante. Usted al pasar habló de la seguridad social. En el Uruguay también hoy día el sistema de reparto y sistema mixto que tiene la seguridad social se está discutiendo. Recuerdo que en la década de los 90 expertos chilenos venían a hablar de cómo Chile había hecho una reforma de su seguridad social de manera exitosa. Sin embargo, hoy cuando se revisa la prensa, encuentra que hay mucha gente quejándose por lo que es esta reforma de la seguridad social que no está dando los resultados esperados. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema privado de seguridad social en Chile? El famoso sistema, las asociaciones de ahorro y préstamo, la AFP, que lleva un hermano de Piñera al modelo neoliberal, ha sido una gran estafa. Ministro de Trabajo, José Piñera. Sí, mira, si compara cifras comunes y corrientes, a ver, mi padre, que era un modesto trabajador municipal, falleció con una jubilación que le permitía vivir, jubilación de reparto, el Estado. Mi hermana, psicóloga, profesora universitaria, académica, no vive con los 200.000 pesos chilenos que gana, que es inferior comparativamente al salario mínimo obrero del Uruguay. Para que estén claras las cifras. Es decir, es una expresión concreta, es decir, nada de teoría, esto es lo concreto. Esto es lo que se recibe el pensionado a través del Estado y esto es lo que recibe el pensionado de la AFP. Una gran estafa, porque el dinero lo pescan, lo invierten afuera, a veces pierden todo
Es decir, realmente un sistema que ojalá nos llegue al Uruguay. Yo estaba exiliado en México cuando llegó Piñera por allá, a pesar de que no había relaciones con México, la dictadura, e impuso en México las famosas AFORES, que después trataron de equilibrarlas, que son las FP. Después trataron de equilibrarla con una FP estatal. No dio resultado porque se transformó en una más. Por lo tanto, creo que este sistema privado que le entrega a las grandes corporaciones económicas, nacionales e internacionales, los ahorros de toda la vida de un trabajador, ojalá nunca les llegue. Nosotros tenemos profunda admiración y de toda la vida por los derechos sociales en Uruguay. Nuestros profesores en el liceo siempre nos enseñaron, si hay un país con espacios democráticos, conquistas, ese es el Uruguay. Nos hablaban de la Suiza de América Latina por ustedes, por el Uruguay, de ahí nuestro profundo cariño por el Uruguay. No pierdan lo que tienen. Ustedes son un ejemplo para América Latina en muchos ámbitos de la legislación social y tiene que ver con gobiernos democráticos, con gobiernos progresistas, con un republicanismo ejemplar que existe en este país, que lo viví mientras estuve en este país. Y también con la lucha de los trabajadores y sus organizaciones sociales, por supuesto. Sería un desastre que esos sistemas empiecen a ganar terreno en otros lugares. Ya vi, Contreras, que hay 2 expresidentes que podrían entrar al ruedo el próximo 17 de noviembre de 2017, candidatos presidenciales. Estoy hablando de Ricardo Lagos y estoy hablando de Sebastián Piñera. Pero bueno, están allí entreveradas las encuestas Sí. en Chile, ¿verdad? Tienes razón, si las elecciones fueran hoy, no habría más candidatos que Lagos y Piñera, no hay otro espacio. Pero hay otras figuras que surgen, como tu colega, Guillé, ¿sí? Que Sí, Guillé es un... Hay un periodista, vamos a contarle a la teleaudiencia que Es no lo sabe. Hay un periodista que se llama Alejandro Guillé, un periodista muy famoso. Así es. Que Es senador por el norte. Empezó a aparecer en las encuestas de una manera interesante, Así como es, posible, presidenciable, Así ¿no? es. Por la nueva mayoría. Él se identifica con la izquierda, con la nueva mayoría y ha planteado su voluntad de ser candidato. Ha sido muy sorpresiva su irrupción en las encuestas. Alejandro es una excelente persona, muy conocida y no hay que descartar que si hay un desarrollo rápido de la decisión política pudiera transformarse en una alternativa. Pero te repito, hoy la situación es como volver al pasado. De nuevo, o Piñera, la derecha dura, y Lagos, una política de centro-izquierda. Son las cartas que hoy día hay puestas sobre la mesa en Chile. Las otras candidaturas alternativas no parecen todavía suficientes como para figurar en encuestas, pero nada está dicho. Ya nos vamos. El año que viene, también por lo que pude leer, la presidenta Bachelet va a dar una gran batalla proponiendo el matrimonio igualitario, el matrimonio para personas del mismo sexo. Eso en una sociedad conservadora como la chilena también va a hacer mucho ruido, de gran debate, ¿verdad? Tanto ruido como hace hoy la aprobación o desaprobación de la despenalización del aborto entre causales, que no es más que volver a lo que teníamos antes con Frey, pero también ha causado arrebato en una sociedad tan conservadora como la chilena. Eduardo Contreras, gracias por haber estado en esta mesa de trabajo, en estos días que está por Montevideo. Y bueno, la próxima vez que vuelva de pronto habrá novedades en la causa de Pablo Neruda. Un gusto recibirlo esta mañana. Gracias y espero que en un año más volvamos a estar conversando estos temas. Ojalá que así sea. Muchas gracias. Nosotros continuamos en la mañana.